Hoy estamos viendo un caso del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a Inglaterra. Mary Ashford nació el 31 de diciembre de 1796 en el condado inglés de Warwickshire. En el momento de su nacimiento, el rey Jorge III estaba en el trono británico y el país estaba en guerra tanto con Francia como con España en lo que se conocía como la Guerra Anglo-Española. La educación de las niñas no era una prioridad. A algunas se les enseñaba a leer, escribir y habilidades como el bordado. Las niñas que podían ir a la escuela generalmente asistían a una escuela de una sola sala con un maestro, y muchos niños a menudo estarían ausentes durante periodos de tiempo para cuidar los cultivos y cuidar a los parientes. La mayoría de los niños dejaron la escuela para trabajar a los 10 años. El trabajo infantil era una práctica común en toda Gran Bretaña y para 1800, en muchas fábricas, más del 50% de la fuerza laboral tenía menos de 14 años. Al igual que muchas otras jóvenes, Mary entró al servicio doméstico y en 1817 estaba trabajando como sirvienta general en la casa de su tío, quien tenía una granja en el pueblo de Langley Heath, muy cerca de la ciudad de Sutton Coldfield. El lunes 26 de mayo de 1817, Mary realizó sus tareas habituales. Esperaba con emoción la noche. Iría a un baile en el pueblo de Erdington, en las afueras de Birmingham. Estaba a unas 4 millas de la granja de su tío, y el pueblo era un lugar de parada bien conocido para las diligencias que pasaban entre las ciudades de Chester y Londres. Era el pueblo donde vivían sus padres, y su padre trabajaba como jardinero. El baile se celebraba anualmente en el Three Tuns, un pub que también era conocido localmente como Tyburn House, y siempre había una gran asistencia. A Mary le emocionaba mucho asistir, y cuando terminó su trabajo, se dirigió a Erdington, llegando al inicio de la noche. Paró en casa de sus padres por un bonito vestido para ponerse, antes de ir donde la señora Brady. Aquí vivía su amiga, la señorita Hannah Cox. Aquí se cambió y dejando atrás sus ropas de trabajo, Mary y Hannah caminaron hasta la casa Tyburn. Llegaron cerca de las 7:30, ya había mucha gente y muchos estaban bailando. El baile más de moda era un quadrille, un baile que tanto Mary como Hannah habían estado practicando. Los pasos se habían publicado en varios periódicos de baile, muy populares durante la regencia. Entre los asistentes se encontraba un joven caballero llamado Sr. Abraham Thornton. Tenía 24 años y se le describía como un joven fuerte. Era el hijo de un constructor de Castle Bromwich, un pueblo muy cercano a Birmingham. El Sr. Thornton parecía estar bastante cautivado por Mary. Pasó mucho tiempo hablando con ella y ella parecía estar muy feliz en su compañía. Hannah, la amiga de Mary, atrajo la atención de otro joven caballero llamado Benjamin Carter. Fueron vistos conversando toda la noche. Alrededor de las 11, Hannah estaba lista para irse. Tenía que trabajar en la mañana y no quería llegar a la casa de la señora Brady demasiado tarde. Le dijo a Mary que era hora de que comenzaran a regresar. El señor Abraham Thornton decidió que acompañaría a las jóvenes damas. Caminó junto a Mary, mientras Hannah se quedaba sola unos pasos atrás. Sin embargo, poco tiempo después, Mary decidió no regresar a Erdington. Le dijo a Hannah que en su lugar iría a la casa de su abuelo, ya que significaría un viaje más corto para ir a trabajar al día siguiente. Esto era correcto, pero Mary había dejado su ropa de trabajo en la casa de la señora Brady. La señorita Cox se fue a casa mientras Mary continuaba hablando con el señor Thornton. Mary no fue a la casa de su abuelo, pero alrededor de las 2:45 de la mañana, el señor Thornton fue visto por un obrero hablando con una joven. El obrero los saludó, pero notó que la joven nunca levantó la vista y parecía intentar cubrirse la cara con su gorro. Justo más de una hora después, a las 4 de la mañana, la señorita Cox fue despertada por Mary. Mary le dijo que necesitaba su ropa de trabajo, que tenía que volver a la casa de su tío antes de que él se levantara para ir al mercado. Se cambió apresuradamente, se despidió de Hannah y se fue. Fue vista por un joven llamado Sr. Broadhurst, que la recordaba del baile en Tyburn House. Estaba sola y caminaba bastante rápido. A las 6 en punto, un hombre llamado Sr. George Jackson, que trabajaba como obrero, iba caminando al trabajo cuando notó un zapato de mujer y un sombrero cerca de un pozo lleno de agua. Al mirar el zapato, notó que tenía sangre. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que había un rastro de sangre que llevaba al pozo hasta un arbusto cercano. El Sr. Jackson fue rápidamente a la cabaña más próxima.
Golpeó la puerta y fue abierta por un hombre llamado William Lavelle. George Jackson explicó lo que había encontrado y los dos hombres regresaron al pozo. Pronto otros hombres que iban al trabajo se les unieron. Examinaron cuidadosamente el pozo y, para su horror, encontraron el cuerpo de una joven dama. Fue identificada como la señorita Mary Ashford. Algunos hombres la recordaban del baile de anoche. El campo cercano había sido recientemente arado y dos trabajadores de una fábrica local encontraron huellas que llevaban del campo a las fosas por su tamaño. Presumieron que eran las huellas de un hombre y una mujer caminando juntos. Sin embargo, solo había un conjunto de huellas que volvían de las fosas y eran las huellas del hombre. Fueron en dirección a Castle Bromwich. En ese momento no había una fuerza policial formal en Gran Bretaña. La aplicación de la ley era principalmente realizada por comisionados de calle, vigilantes nocturnos y jueces de paz. Cuando llegó el dueño del molino local, llamado William Webster, instruyó que el cuerpo de la señorita Mary Ashford fuera llevado a la cabaña del señor Lavelle, y dijo que iría a Tyburn House para intentar averiguar a qué hora la joven había dejado el baile y si alguien la había acompañado. Mientras tanto, las huellas fueron cubiertas con tablas para que pudieran ser protegidas de la lluvia y de las muchas personas que sin duda ahora irían a las fosas para intentar ver dónde se descubrió el cuerpo. El propietario de Tyburn House era un caballero llamado Sr. Daniel Clark. Recordó que Mary había pasado gran parte de la noche en compañía de un joven llamado Sr. Abraham Thornton, quien venía de Castle Bromwich. El Sr. Clark se ofreció a ir a intentar encontrarlo. No tardó mucho el señor Clark en descubrir el paradero del señor Thornton. Le dijo que algo terrible había sucedido y que Mary Ashford estaba muerta. El señor Thornton dijo que la había dejado cerca de las 4 de la madrugada cuando regresó a casa de la señora Brady por su ropa de trabajo. Aceptó acompañar al señor Clark de regreso a la casa Tyburn. Fue recibido por el asistente local del alguacil, un caballero llamado señor Thomas Dales. El alguacil Dales pasó algún tiempo interrogando al joven, luego lo arrestó. El magistrado llamado señor William Bedford ordenó que se registrara al señor Thornton. Luego se descubrió que había manchas de sangre en su ropa interior. Se le pidió al señor Thornton que explicara esto. Respondió que solo se dio cuenta de que tenía manchas de sangre en su ropa interior. Tras intimar con la señorita Ashford, sus zapatos fueron comparados con las huellas halladas en el campo. Eran del mismo tamaño. La autopsia reveló que Mary había muerto como resultado de ahogamiento y que hasta esa fatídica noche nunca había sido íntima con nadie anteriormente. También estaba menstruando en el momento de su muerte. Unos días después, el 30 de mayo, se realizó una investigación. Fue presidido por el alcalde del pueblo de Sutton Coldfield, quien también era el magistrado local, un caballero llamado Sr. Francis Hackett. Se vio al señor Thornton salir del baile con Mary y un testigo afirmó que cuando la señorita Ashford entró a la casa Tyburn, el señor Thornton se volvió hacia él y dijo: «He estado íntimo con su hermana 3 veces y también sería íntimo con Mary Ashford o moriría por ello». El señor Thornton negó haber dicho esto. La investigación devolvió un veredicto de asesinato premeditado y el señor Abraham Thornton sería sometido a juicio. El 1 de junio, Mary fue enterrada en la iglesia de la Trinidad en Sutton Coldfield. La gente local creía que Abraham Thornton había cometido este horrible crimen. Se imprimieron panfletos que describían los eventos del 26 y 27 de mayo. Todos estos insinuaban que el señor Thornton era efectivamente culpable. El abogado defensor se quejó al juez Sir George Solly Holroyd que debido a estos panfletos, cualquier jurado iría a juicio con un sesgo en contra de sus clientes. Sin embargo, el 8 de agosto de 1817, el juicio comenzó en el Salón del Condado en la ciudad de Warwick. Grandes multitudes se habían reunido afuera con la esperanza de poder conseguir un asiento en la sala del tribunal y ver los procedimientos. Sin embargo, pocos lograron entrar. El resto esperó pacientemente afuera, mientras las noticias del juicio les eran transmitidas por aquellos que habían logrado conseguir un lugar en la sala del tribunal. Debido a la delicada naturaleza del juicio y la evidencia que se estaba presentando, no se permitía a las mujeres ver los procedimientos. La fiscalía le dijo al tribunal que el acusado, el señor Abraham Thornton, había intentado seducir a la señorita Ashford y como ella rechazó sus avances, él la atacó. Dijeron que creían que, sabiendo la dirección que tomaría al caminar a la casa de su tío desde Erdington, él la esperó detrás de un arbusto. Luego la violó y la arrojó al pozo donde se ahogó.
El problema con esta teoría era que no había señales de que Mary hubiera opuesto resistencia. Sin embargo, la fiscalía agregó que, como la autopsia había revelado que la señorita Ashford no había comido en las 24 horas anteriores, era muy probable que se sintiera bastante débil y se hubiera desmayado. La fiscalía presentó a varios testigos. Hannah Cox contó cómo el señor Thornton había perseguido a la señorita Ashford durante la mayor parte de la noche y había insistido en acompañarla cuando ella abandonó el baile. William Lovell y Joseph Bird le contaron al tribunal cómo lograron hacer coincidir los zapatos del señor Thornton con las huellas encontradas en el campo y junto a las fosas. Sin embargo, cuando el abogado defensor del señor Thornton, el señor William Reader, los interrogó, ambos concordaron en que cuando volvieron a mirar las huellas, había llovido, dificultando hacer coincidir exactamente las huellas, a pesar de sus mejores esfuerzos para cubrirlas. El alguacil local, el señor Thomas Dales, informó al tribunal que el acusado le había dicho que había tenido intimidad con la señorita Ashford. Agregó que al registrar al señor Thornton, se encontraron sus prendas interiores con manchas de sangre. Extrañamente, sin embargo, el alguacil local Dales no había escrito ninguna nota cuando entrevistó al señor Thornton y cuando estuvo en la corte no pudo recordar mucho de lo que el señor Thornton le había dicho. El doctor que realizó la autopsia se llamaba Dr. Freer. Le dijo a la corte que no había signos de violencia en el cuerpo del difunto. La defensa convocó a 11 testigos en total. Un caballero llamado Sr. William Jennings trabajaba como lechero. En su testimonio dijo que a las 4:30 de la mañana del martes 27 de mayo estaba recogiendo leche de la granja del Sr. Joe Holden. Alzó la vista y vio al Sr. Thornton pasando la entrada de la granja. Lo recordó bien ya que rara vez veía gente a esa hora. La defensa expuso al tribunal que la granja estaba a unas 2,5 millas del pozo donde se encontró el cuerpo de la señorita Ashford. 20 minutos después, a las 4:50, el acusado fue visto nuevamente, esta vez por un guardabosques llamado John Hayden, cerca de su casa en Castle Bromwich. El señor Hayden afirmó que habló con el señor Thornton un rato antes de continuar su camino a casa. El abogado del señor Thornton, el señor William Reader, insistió en que si su cliente hubiera cometido el delito, habría tenido que detener a la señorita Ashford, agredirla y asesinarla, y luego viajar 3 millas en solo 11 minutos. En suma, los testigos declararon por 10 horas en total. Antes de que el juez resumiera el caso, le dijo al jurado que si el acusado tenía o no una relación íntima con la señorita Ashford no era relevante. El jurado debe decidir si él asesinó a la joven dama. Reiteró que el señor Thornton no había negado que había estado con la señorita Ashford hasta las 4 de la mañana del martes 27 de mayo. Luego dijo que no habría sido posible que el señor Thornton hubiera cometido el crimen si se le hubiera visto caminando más allá de la granja Holden a las 4:30 y estuviera en Castle Bromwich 20 minutos después. Agregó que el acusado no parecía un hombre que correría a ningún lugar. Terminó recordando a los tribunales que era mejor que un asesino quedara libre, pero que un hombre inocente fuera condenado. Obedeciendo al juez, el jurado permaneció en el estrado. Hablaron brevemente entre ellos y después de solo 6 minutos declararon al acusado, el señor Abraham Thornton, inocente. Luego el jurado volvió a jurar para considerar la acusación de agresión sexual. Sin embargo, la fiscalía no tenía pruebas para presentar al tribunal. Por lo tanto, el señor Thornton fue declarado inocente nuevamente. El juez le dijo que era libre de irse. El veredicto no fue ampliamente celebrado en el condado de Warwickshire. La mayoría creía que el señor Thornton era culpable y se decepcionaron cuando fue absuelto. Las personas escribieron cartas a los periódicos expresando su descontento, muchas de las cuales fueron publicadas. Un abogado de Birmingham llamado Sr. William Bedford estaba tan indignado con el veredicto que hizo campaña para recaudar fondos, para que William, el hermano de Mary Ashford, pudiera invocar el antiguo proceso legal de apelación de asesinato. Este proceso generalmente se consideraba obsoleto, pero nunca había sido derogado por el Parlamento y se remontaba a muchos siglos atrás. Significaba que una persona absuelta de asesinato podía ser juzgada nuevamente por el mismo delito. Se emitió un auto de apelación el 1 de octubre de 1817 y el 19 de octubre el señor Abraham Thornton fue arrestado nuevamente. Los periódicos se alegraron de que sería juzgado de nuevo. Dado que la apelación iba a ser juzgada ante el Tribunal del Rey en Londres, el 28 de octubre el señor Thornton fue llevado a la capital. El caso llegó al tribunal el 6 de noviembre.
se aplazó poco después, ya que el abogado del señor Thornton, el señor Reader, afirmó que necesitaba más tiempo para preparar el caso y asesorar a sus clientes. El caso se escuchó nuevamente el lunes 17 de noviembre. Había generado tanto interés que las calles alrededor del Salón de Westminster estaban abarrotadas, ya que todos parecían querer saber qué estaba sucediendo dentro de la sala del tribunal. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, el señor Thornton respondió, no culpable y... estoy listo para defender lo mismo con mi cuerpo. Luego sacó un par de guantes de cuero, uno de los cuales tiró al suelo, frente al señor William Ashford para que lo recogiera y así aceptar el desafío. La corte quedó impactada y durante unos segundos hubo un silencio escalofriante. El juicio por combate era otra ley muy antigua, que no se había utilizado en Inglaterra desde mediados del siglo XV. Lord Ellenborough, quien presidía el caso, luego anunció que efectivamente permitiría al señor Thornton defender su veredicto de no culpable con un juicio por combate para que pudiera demostrar su inocencia. Si el señor Ashford aceptaba el desafío y ganaba, Abraham Thornton sería ejecutado. Pero si no aceptaba el desafío o posteriormente perdía la batalla, el señor Thornton sería declarado no culpable. El señor Thornton era un joven grande y fuerte que había sido descrito en algunos periódicos como corpulento, mientras que William Ashford era un caballero mucho más pequeño. El abogado del señor Ashford argumentó que el Sir Thornton no debería poder combinar el asesinato de la señorita Ashford con un intento de asesinar a su hermano. Sin embargo, Lord Ellenborough respondió, es la ley de Inglaterra, no debemos llamarlo asesinato. El juicio fue aplazado y durante los siguientes meses, la Fiscalía y la defensa discutieron sobre la legalidad del juicio por combate. En 1817, este método de decidir si el acusado era inocente o culpable parecía bastante arcaico, pero también lo parecían los estatutos de apelación de asesinato con siglos de antigüedad. El abogado de Mr. Thornton, Mr. Reader, también señaló que se había escrito tanta publicidad negativa sobre sus clientes que probablemente no recibiría un juicio justo por jurado. Mr. William Ashford no aceptó el desafío de Mr. Abraham Thornton, lo que significó que finalmente se desestimó a Mr. Thornton. Para entonces ya era bastante conocido en el país y como la mayoría creía que era culpable, le fue difícil encontrar trabajo. Finalmente emigró a los Estados Unidos, donde trabajó como albañil, se casó y tuvo hijos. Se cree que murió en Baltimore en 1860. En junio de 1819 se presentó un proyecto de ley para abolir las apelaciones privadas tras absoluciones. El proyecto de ley también abolió el derecho a juicio por combate. Nadie más fue acusado nunca por el asesinato de Mary Ashford. Con los años, el caso de Mary Ashford fue algo olvidado, pero exactamente 157 años después, la gente de Erdington fue muy recordada de ello cuando se despertaron el 27 de mayo, 1974, con la noticia de un asesinato profundamente similar. Este caso reflejado ahora se puede ver en el brillante canal Briefcase. He dejado un enlace en la descripción a continuación. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como saben, yo valoro mucho todos sus comentarios y opiniones, así que por favor dejen cualquier que puedan tener y si les gustaría escuchar sobre el caso que ocurrió en 1974, que es muy similar al caso de Mary Ashford, por favor sigan el enlace a continuación y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.